buenas noches. Aquí estamos hoy miércoles en este tiempo de reflexión que solemos tener y que invitamos a todas las personas a que se unan a este tiempo y reflexionar juntos, porque creo que eso es la gran tarea y misión. Especialmente doy la bienvenida a todos los miembros de nuestras iglesias de Marvin Comunidad de Gracia y New Hope también. Es el estudio bíblico que solemos tener desde nuestra casita de Open Arms, pero que, bueno, hoy lo estamos realizando desde nuestra casa, así que bienvenidos a casa. Qué bueno que podamos tener este tiempo de encontrarnos. Así que tuvimos una pausa por las fiestas de fin de año, en la semana pasada, pero retomamos el ciclo de estudios bíblicos interesantísimos sobre los profetas menores. A veces tomamos, depende de los capítulos que cada profeta tiene, tomamos dos o a veces solamente uno. Hoy nos toca Miqueas, el profeta contemporáneo a Isaías. Así es, así que qué bueno que podamos caminar juntos en este tiempo y quiero saludar a César Rojas y su familia que están ahí conectados. Qué bueno, bienvenidos a este tiempo de reflexión juntos. A Luis Antonio Márquez desde Lima, Perú. También a Juana Moreno, qué bueno, hermana en la fe, que podamos encontrarnos. También una linda noche para ti, Lesbia Roldán. Qué bueno que podamos tener este tiempo de estudio bíblico juntos y así iremos saludando a las personas que se vayan uniendo. Vamos a cantar, ¿sí? Hoy, 6 de enero, en muchos de nuestros países se celebra, en realidad el calendario cristiano se llama el Día de la Epifanía, es decir, la manifestación de Cristo, del Dios encarnado, y en nuestros países muchas veces se llama el Día de Reyes. Sabemos que en México es el día, no es la Navidad, sino este es el día en que le dan regalos a los niños. Y en Puerto Rico también es un día muy especial, con marcha, desfiles, música en las calles. En Perú se suele hacer una celebración diferente, le llaman Bajada de Reyes, es el día en que se guardan los nacimientos. Así que, y lo que los reyes hicieron fue adorar, cuando encontraron al niño en su pesebre. Así que cantemos juntos, vine a adorar a Dios. Así, en la Epifanía, Dios se revela a tres sabios de Oriente, según la tradición, puede que hayan sido más, menos, pero se revela, se manifiesta, ¿verdad? Se muestra, así que eso estamos recordando hoy y agradeciendo. Vamos a adorar a Dios entonces. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor, estamos en tu presencia. Vine a adorar adorándote, Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Sí, Señor, en un día muy en un día especial. Cambió mi corazón Y has cambiado nuestro corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar.
Señor. Porque tú te has manifestado a nosotros, los seres humanos. Porque tú te has revelado a mi vida, a la vida de las personas, Dios, en ese amor profundo con el que nos tocas, nos alcanzas y vas transformándonos. Sí, Señor. Y has puesto un nuevo corazón, Gracias. es decir, una nueva vida fluyendo, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos hábitos, nuevas formas de vivir, nuevas visiones, nuevos sueños que van de acorde al reino de Dios. Gracias, Señor. Para ser construido por nosotros, los seres humanos, trabajando contigo, oh Dios, y creando una nueva realidad de justicia y de paz para todos y para todas. Te adoramos en este día, juntamente con todos nuestros hermanos, amigos, familia en la fe, que se conectan y que podemos levantar nuestra voz y decirte gracias, Dios, por habernos buscado, gracias por habernos encontrado, gracias por haber insistido, gracias por la paciencia que tienes y gracias porque nos permites adorarte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Hoy es un día en Estados Unidos convulsionado, un día difícil para este país que es nuestra segunda patria para todos los que vivimos aquí, un país que hemos aprendido a amar y es un día que no podemos ignorar, no podemos dejar pasar, no vivimos en una burbuja. Este es el país en el cual Dios nos ha puesto y nos ha traído y para hacer su voluntad, ¿no? Y nos ha permitido conocerle. Y entonces pedimos que oremos por Estados Unidos, por la situación social, política que se está viviendo. Así es lamentable ver lo que las noticias nos han mostrado hoy, la violencia que se ha vivido en D.C., Washington, D.C., que es la capital de este país, porque no se aceptan los resultados de una elección que se realizó el 3 de noviembre del año pasado. La verdad es que a pesar que no estemos de acuerdo, que es normal que pasa, y que no aceptemos la candidatura de una persona o la elección de una persona, somos libres, pero tenemos que aprender a respetarnos, a expresar nuestras ideas y nuestro malestar de una manera civilizada, de una manera que sin llegar a la violencia, sin llegar a lo que ha sucedido, la muerte de una persona, en medio de estos actos de vandalismo, de invasión, entonces de no respeto a la autoridad. Creo que los seres humanos somos capaces de conquistarnos a nosotros mismos, conquistar nuestro carácter, nuestro temperamento y poder expresar nuestro malestar y nuestro desacuerdo de manera buena, de manera... La protesta es un instrumento legal. Es un instrumento, pero una protesta pacífica. Nosotros y nuestra iglesia es una iglesia, y nosotros como personas, como parte de esta familia que Oscar y yo hemos construido, somos personas pacíficas y creemos que todo se puede expresar desde esa actitud pacíficamente. Puedo salir incluso a la calle y decir no estoy de acuerdo, pero pacíficamente. Y en este país se puede marchar, se pueden hacer cosas, porque lo he hecho, porque he participado en manifestaciones, en protestas, desde una manera pacífica, donde no agredo y donde no evito también ser agredida, donde el respeto y haciendo uso de mi derecho de libre expresión lo puedo hacer. Pero lo que hoy se ha visto en este país realmente es lamentable y nosotros creemos que hay que orar y hay que trabajar de manera intencional por vivir en paz, por aprender a respetarnos a pesar de nuestras diferencias, incluso en nuestras creencias religiosas, políticas o en cualquier otra diferencia que tengamos como seres humanos. Por nuestra naturaleza humana somos violentos
Y justamente el mensaje del Evangelio, del cristianismo, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, mansedumbre significa controlar la violencia, tener la capacidad de autocontrol, o templanza también dice en otro texto de la Biblia. Esa capacidad es la que necesitamos siempre para la convivencia. Estados Unidos es un país donde la ley se respeta y entonces tenemos que respetar a los que representan la ley. En este caso creemos que podemos convivir estos 4 años que vienen de un gobierno nuevo, diferente, y esperamos que en paz sea en paz. Y creo, bueno, yo no comparto de que somos violentos por naturaleza. Yo creo que somos seres creados desde el amor de Dios y somos amor desde nuestra naturaleza misma, pero creo que aprendemos a ser violentos. Claro. Nos socializamos a veces de maneras violentas en nuestra casa, a veces se vive violentamente y vamos aprendiendo. Nuestros niños y niñas aprenden, la violencia es algo que se aprende y eso es algo que podemos trabajarlo, trabajar intencionalmente para aprender a vivir en relaciones de armonía, de paz, con nuestras diferencias, desacuerdos que son normales. La democracia es una forma de convivencia. Ajá, así es. Antes se decía, existen formas de gobierno, la autocracia, la plutocracia, diferentes formas de gobierno, pero la democracia no es una forma de gobierno, es una forma de convivencia y esperamos que sea pacífica para el bienestar de todos los más de 340 millones de habitantes en este país. Así es, Dios tenga misericordia de ellos, de nosotros y que podamos realmente decidir vivir en paz. Miqueas nos convoca hoy el libro del profeta Miqueas. Aproximadamente en el año 700 a.C., su nombre significa ¿quién como Dios?, ¿no? A veces escogemos nombres de la Biblia y hay nombres muy interesantes de un significado muy profundo. Así que Miqueas, ¿quién como Dios?, significa. Yo conozco personas con ese nombre, ¿no? Qué hermoso. A Miqueas se le conoce como el pequeño Isaías. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, 66 capítulos, y Miqueas también habla del Mesías, y Miqueas solo tiene 7 capítulos, ¿no? Y Miqueas habla a Israel y a Judá acerca del exilio que podrían sufrir si continúan con sus malas acciones, y así que él es un pensador práctico y nacional. Isaías es más universal, la visión que tiene Isaías es más universal. Isaías, por ejemplo, dice, no alzará, una de sus famosas frases, no alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra, hablando de paz, ¿no? Isaías es el que habla, el que dice que el león habitará con el cordero, esa imagen hermosa, mesiánica también, que lo hemos tocado en Navidad. Y Miqueas adopta, pero cambia un poco esa misión, añadiendo otras frases, específicamente enfocadas en Judá. Dice, cada uno se sentará debajo de la vid, debajo de su higuera, sin que nadie lo atemorice. Porque así ha hablado la boca del Señor, Dios de los ejércitos. Porque aunque todas las naciones vayan en el nombre de su Dios individual, en el nombre del Señor nuestro Dios, caminaremos para siempre. Qué rica esa imagen, ¿no? De que en Dios, el Dios de la vida, el Dios en quien creemos, ese Dios de amor, ese Dios de la paz, es el Dios que convoca para que vivamos en armonía, que vivamos bien, que podamos sentarnos y disfrutar de la vida en esa imagen que presentan los profetas, que es una imagen del reino de Dios, ¿no? De esa convivencia, siempre digo, armoniosa, de hermandad, a la que estamos llamados e invitados. No ser iguales, no, por supuesto que no,
sino aprender a convivir y a enriquecernos con las diferencias de pensamiento y poder aportar cada uno desde lo suyo, teniendo en cuenta que estamos aquí para vivir cuidándonos, construyéndonos unos a otros y poder crear y cuidar. Y como no podemos leer los 7 capítulos, por eso tomamos salteadamente algunas frases, y Sonia le toca leer una de las más famosas frases de Miqueas. Más adelante, Sofonías, que toca la próxima semana, tiene una canción. Voy a cantar la canción de Sofonías, la letra de Sofonías, hermosa letra, la próxima semana. Miqueas, que tiene 7 capítulos, está dividido en 3. Estos 7 capítulos están divididos en 3 discursos, ¿no? O tres partes, 3 discursos. El primer discurso es el capítulo 1 y 2. El segundo discurso es el capítulo 3, 4 y 5. Y el último discurso, el tercero, son los capítulos 6 y 7. Entonces, ¿de qué habla el primer discurso? Los primeros 2 capítulos. Miqueas se enfoca en este primer discurso, está dirigido a los reinos de Israel y Judá. Retomando un poquito lo que hemos venido compartiendo en las reflexiones de los profetas anteriores. Cuando hablamos de los reinos de Israel y de Judá, recuerden que las 12 tribus se habían dividido y quedaron el reino de Judá compuesto por 2 tribus y el reino de Israel compuesto por 10 tribus. Entonces a eso me refiero. El norte y el sur. Es el norte, reino del norte es Israel y el reino del sur. Entonces, sí. Entonces, a estos reinos de Israel y de Judá, lo que hace Miqueas en este primer discurso, capítulo 1 y 2, lo que hace es predecir la ruina que les espera por haberse otra vez alejado de Dios y haber caído en el sincretismo de mezclarse y con otras religiones, de adorar a otros dioses, de la idolatría, pero también de la injusticia, la explotación, el maltrato del rico sobre el pobre, etc. Entonces tenemos este primer discurso que Miqueas en su mensaje habla y predice esta ruina a la que están encaminados tanto el reino del norte como el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Pero también habla del regreso del cautiverio, ¿no? Son tomados, son llevados cautivos a otros países, a otros reinos, pero luego, ¿verdad? Luego también habla de ese regreso, que van a regresar a Jerusalén, van a regresar a Israel, va a regresar el pueblo, y profetiza o menciona en este primer discurso la llegada del reino mesiánico. ¿Cuál es el reino mesiánico? Justamente lo que estamos comentando, la llegada de Jesús que se manifiesta y se da en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero es en esto que se resume los capítulos 1 y 2 en este primer discurso del profeta Miqueas. Entonces Miqueas lo que hace es regañar, lo que hace es llamar la atención, lo que hace es hacerles ver a ellos que realmente estaban actuando de muy mala manera, porque habían caído en la idolatría y en la injusticia. Y aquí cuando hablamos de la injusticia estamos hablando justamente de eso, de la explotación que están haciendo contra el pueblo, los ricos o la gente que tenía más. Y también algunos biblistas dicen que esta misión o este interés de Miqueas por la gente que es abusada, que es maltratada, que es explotada, y esta forma de mirar que es diferente a la de Isaías era porque también viene de un pueblo pequeño, ¿verdad? Y lo dice en el primer versículo del capítulo 1, de un pueblo pequeño llamado Moreset. Moreset viene de un pueblo rural, es un hombre de campo, es un campesino. Isaías es un hombre de la ciudad, es un hombre de la urbe, también por eso
su visión más amplia y su lenguaje también es diferente, pero en este caso Miqueas comparte, sí, por supuesto, el mensaje, como lo hizo con los profetas, por ejemplo, Amós, ¿verdad? Parecida al mensaje del profeta Amós. Y el profeta Amós, que hablamos en algún momento, describe estos desórdenes morales y sociales en que estaba cayendo el pueblo de Israel, y nuevamente Miqueas lo retoma y también les hace ver a ellos su inmoralidad. Reprocha también que el pueblo está murmurando y siendo malagradecido con Dios, haciendo a Dios culpable de la tragedia, del malestar, de la situación que están viviendo, no mirándose a sí mismos y preguntándose qué hemos hecho, por qué hemos caído, porque creo que cuando uno tiene alguna situación difícil en la vida, la primera pregunta, por lo menos que he aprendido, es ¿qué hice o cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal o qué hice bien o qué no hice? ¿Verdad? Pero ellos están siendo ingratos, haciendo responsable a Dios y entonces acusando a Dios que lo que les está ocurriendo es porque Dios se ha olvidado de su pueblo, ¿no? Y no se fijan de que realmente las injusticias sociales de los grandes propietarios, la explotación contra el pobre, contra los más débiles, el uso de la fuerza militar, que también es mencionada en este libro del profeta Miqueas, por parte de los guías del pueblo. Este mal manejo de la administración del poder es lo que les ha llevado a la situación en la que viven. Y entonces quiero leer Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice así, Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados, ¿no? Como la gente se programaba, y creo que todavía de esa manera programamos hacer el bien o hacer el mal. Quien hace el mal, un ladrón está buscando, está siempre soñando cómo roba, cómo hacerlo cada noche y ir para el día siguiente hacerlo. ¿no? Claro. En el mal. Es una realidad. Es una realidad que, aunque hablamos de un libro que se escribió en el siglo octavo antes de Cristo, gracias. Sin embargo, hoy podemos darnos cuenta que esto es lo que ocurre en el ser humano, que decide hacer el mal. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. Como todo profeta, como siempre lo hemos hablado, ¿no? El profeta, su misión no era anunciar el futuro. El profeta anuncia y denuncia lo que está incorrecto, pero invita a cambiar, enseña el camino del cambio, cuál es el camino, y los profetas por lo general hablaban del arrepentimiento, pero sí puntualizaba, ¿no? Entonces se dirigía principalmente a los príncipes, a los jueces, a los falsos profetas, a los malos sacerdotes, y promete que en algún momento las cosas cambiarán, habrá una restauración, una venida del Mesías, ¿no? Entonces, un profeta no es alguien que predice el futuro como se cree en la actualidad, ¿no? Un profeta es alguien que trae un mensaje de edificación, que señala lo que está incorrecto, pero que dice, por acá es el camino para hacer las cosas correctamente. Eso es ser un profeta, y por eso al comenzar el estudio bíblico de los profetas menores hablábamos de que justamente la misión de la iglesia es una misión profética. Hoy en día se habla de la voz profética de la iglesia, ¿verdad? Tenemos, porque, aparte de otras áreas que la misión tiene. Sí, ¿no? Entonces es eso, es anunciar el reino de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios y el interés de Dios por nosotros, los seres humanos, pero denunciar también lo que está mal, ¿no? Denunciar lo que representa a Dios delante del pueblo
y delante de Dios representa al pueblo. Entonces, eso es un profeta. Y nosotros creemos que todo cristiano es un profeta. Así que como también creemos, los protestantes creemos que todo cristiano es un sacerdote. También lo somos. No necesitamos mediadores, hay un solo mediador que es Jesucristo. Amén. Así que, y Miqueas tiene, hablando de los versos famosos, por eso leemos salpicadamente algunos, el que tiene que ver con la manifestación de la Epifanía en el Evangelio de Mateo 2:6, cuando Herodes pregunta, ¿y dónde va a nacer ese niño? ¿No? A quien considera un rey, que según los sabios de aquella época y él consulta y le dicen, según el profeta Miqueas, ¿no? Ha de nacer, y este es el texto que dice, pero tú, oh Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces allí Miqueas anuncia, así como Isaías anunciaba al Dios fuerte, al príncipe de paz que iba a nacer, cuyo reino no tendría fin. Miqueas dice el lugar exacto del nacimiento, que es Belén, una aldea pequeña, un lugar, digamos, poco trascendente o nada trascendente, porque Dios hace eso. Lo pequeño, lo no... Claro, lo que no es de valor, lo convierte en valor, lo toma. Las palabras del apóstol son, de lo débil del mundo tomó Dios para avergonzar al fuerte. De lo necio del mundo toma Dios para avergonzar al sabio. O sea que hay un Dios que toma lo insignificante y lo hace grande. Ese es el mensaje de Miqueas cuando habla de Belén. Tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¿no? Y de allí vino el Salvador del mundo. Qué hermoso. Quizá también él se identifica porque eres parte de un pueblo pequeño, de una aldea pequeña, entiende lo valioso de Dios al fijarse en lo débil, en lo pequeño, en lo poco, considerado poco valioso, exactamente. Bueno, el tercer discurso del libro de Miqueas que está contenido en los dos últimos capítulos. Lo que acaba de comentar Oscar es el segundo discurso, ¿verdad? Que es los capítulos 3, 4 y 5. El tercer discurso o tercera parte del libro abarca los capítulos 6 y 7. La parte final. ¿Y de qué habla en este tercer discurso? Miqueas exhorta al pueblo al arrepentimiento, pero también anuncia el perdón y a la vez muestra el camino de la salvación, ¿verdad? Entonces, y lo estamos trabajando hoy. Él concluye el libro con un himno que se desborda en promesas y esperanzas. Te invito a leer el libro de Miqueas, 7 capítulos, lo puedes leer realmente con facilidad. Y así termina el libro con este himno hermoso, lleno de promesas y de esperanza. Y uno de los más famosos que acaba de mencionar Oscar es justamente Miqueas 6:8, del cual he predicado. Algunos predicadores que han ido a la iglesia también han predicado, porque se han hecho canciones. Y uno de los más famosos versos de Miqueas es Miqueas 6:8. ¿Y qué dice Miqueas 6:8? Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En otra versión dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué te pide el Señor? Solamente hacer justicia. Una pregunta existencial, ¿no? Para todo cristiano. ¿Qué te pide Dios? ¿Cuál es la respuesta?
hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de Dios. 3 cosas. A veces pensamos que Dios nos exige cosas que no podemos hacer, que no podemos dar, que está más allá de lo inalcanzable para ser gratos a los ojos de Dios. No, aquí está. ¿Qué requiere de ti el Señor? Miqueas 6:8. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte o vivir humildemente ante tu Dios. Es un resumen de todo el contenido de la predicación de los predecesores y contemporáneos de Miqueas, como se ha dicho. Practicar la justicia, Amós lo predicó, fue parte de su mensaje. Amar la misericordia. Amós es el profeta de la justicia social. Nos tocó hablar de él. Amar la misericordia, Oseas, con esa hermosa historia de Oseas. O es el que Dios lo lleva a casarse con una mujer prostituta. Así es, y caminar humildemente ante tu Dios, el mensaje de Isaías. Así que como que él resume todo el mensaje de todos estos profetas y concluye el libro con estas palabras. En Miqueas 7, versículos 19 y 20, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham, tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. 7, 19 y 20. Qué precioso, ¿verdad? Este mensaje que nos habla otra vez de la misericordia, de la fidelidad de Dios y que cómo guarda sus pactos, sus compromisos, los que ha hecho y cómo los va cumpliendo en el pueblo, en su pueblo. El mensaje de Miqueas acerca del pecado, del arrepentimiento y de la restauración encuentra su total cumplimiento. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Cuando nace en la primera Navidad que hemos celebrado apenas hace unos días, en Jesucristo, quien se dio, quien se sacrificó, quien dio su vida por nuestros pecados, y Él es el camino para nosotros los seres humanos. Jesucristo es el camino, el puente que nos lleva a Dios, que nos reconcilia. Otra vez tomamos esa palabra que la trabajamos en miércoles anteriores, la reconciliación, ese mensaje, que nos reconciliamos con Dios, y en esa reconciliación podemos vivir en paz con Dios. Y si vivimos en paz con Dios, si hacemos la paz con Dios, podemos vivir y tenemos que vivir en paz los unos con los otros. Hablando de violencia, de diferencias, hablando de lo terrible, de la terrible situación que está viviendo nuestro mundo hoy, y cómo se está viviendo, cómo se intentan resolver las diferencias y los problemas desde ese ser humano que decide hacerlo de manera agresiva y violenta porque aprendió que esa es la forma. Pero tú y yo sabemos que hay otra forma, y la otra forma es la que nos enseñó Jesucristo, cuando vino y murió por nosotros en una cruz, y lo dio todo, que se fijó en los solitarios del mundo, que nos enseñó un camino, el camino del amor, el camino del amor, la paz, ¿no? Un amor diferente, un camino diferente, el camino del amor, el camino de la paz, ¿verdad? Entonces, esa reflexión que te queremos invitar. Tú puedes seguir haciendo tu propia reflexión. Para nosotros los creyentes en Dios, o sea, los que creemos, los que hemos decidido creer en Dios, sabemos que Dios nos disciplina por el amor que nos tiene. Nos invita y nos desafía a crear nuevos hábitos, a revisar nuestras formas de pensar, de ver el mundo, de ver a la humanidad. Y yo creo que esta pandemia, que aún no termina, y que aunque la estamos viendo de una manera un poco diferente, porque tenemos el recurso de la vacuna ya
en camino. Lo cierto es que necesitamos recordarnos quiénes somos y lo necesitados que somos los unos de los otros, y que podemos realmente aprender a vivir en paz, en cordialidad, ¿verdad? El pecado destruye, el pecado, el alejarse de Dios, el darle la espalda a Dios, el decidir hacer lo malo, lo que hace es destruirnos a nosotros mismos y destruir a los seres que muchas veces amamos, destruirnos. Y básicamente cuando se habla de pecado es egoísmo, es decir, cuando me centro en mí y solo en mí o lo mío, y no comparto y no me abro y no soy solidario y no ayudo y no vivo para los demás también. ¿No? Esa arrogancia con la que algunos seres humanos viven y deciden vivir y relacionarse. Porque muchas veces pecado se ha diluido en hábitos o en cosas en malos hábitos, que son destructivas, pero que en las cuales se necesita cambiar también, por supuesto. Pero básicamente pecado es egoísmo. Arrogancia, ¿no? Centrarse en uno mismo. Soberbia, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y olvidarse de Dios, o que pretender dejar de lado a Dios y olvidarse de Dios. Pero lo cierto es que necesitamos de Dios y Dios está interesado en nosotros, por eso nos busca, por esto estos tiempos de invitación a considerar. Y para terminar con la epifanía que en Miqueas habla, deseamos que esa manifestación de Dios en Cristo, que surgió una Navidad, que los Reyes Magos lo vieron y lo adoraron. Los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente. Hemos puesto Reyes Magos. Reyes Magos, no son 3, no se sabe cuántos fueron. La tradición dice 3 por los regalos 3 que se nombra, pero esa epifanía o esa manifestación de Dios en Cristo, revelada a gente que no era del pueblo de Dios. También. Habla de lo inclusivo eran que extranjeros, es Dios. Eran extranjeros. Pero que esa revelación puedas tenerlo tú y podamos crecer en esa revelación. Ese es el propósito práctico, digamos, del libro de Miqueas, ¿no? Que Dios sea real para tu vida. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, oh, sí, Dios, por llegar una Navidad, gracias, manifestarte, así es, revelarte, hacerte conocido con personas lejanas, personas extranjeras que te adoraron. Ayúdanos a acercarnos a ti como estos sabios que te encontraron, Señor, y que te podamos adorar y reconocer como el Mesías, el Salvador del mundo, el camino a Dios, así es, que lo eres. así En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. Recuerden que el próximo domingo tenemos Facebook Live. Ya no va a ser un video, sino Facebook Live. Así que a las 11 de la mañana nuestro servicio de adoración. Todavía no vamos a tener el servicio en persona debido a lo que está ocurriendo especialmente en nuestro país y en esta parte del mundo. Así que el lunes se retoman las reuniones de los varones por Zoom con el pastor Oscar. A las 8 de la noche. Así que si estás interesado en participar, déjanos saber para mandarte el ID de Zoom. Saludo a Susan Coloma desde Miami y que está conectada. Dios te bendiga, qué lindo poder tenerte aquí con nosotros. A Raquel Matías, qué bueno, qué lindo que estés aquí con nosotros también. Bruno Alexander, primo. Marina Herrera, Pedro Trinidad, Estela Aguilar, qué bueno. Arturo Calles, Adolfo Santiago. Les saludamos. Así Les deseamos es. buenas noches. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios siga manifestándote en tu vida. Te amo, te extraño y te abrazo a la distancia.